Buenas tardes. En el vídeo anterior hemos visto la introducción teórica y las fórmulas que vamos a utilizar en esta hoja de ejercicio. El primer problema que tenemos aquí es el nivel de sensación sonora en decibelios correspondiente a una onda de intensidad 10 elevado a menos 10 vatios por metro cuadrado. Y en el segundo apartado dice que cambiamos la intensidad a un valor muchísimo mayor, porque 10 elevado a menos 2 vatios partido por metro cuadrado. El dato te lo da, que es el de la intensidad umbral, 10 elevado a menos 12 vatios partido por metro cuadrado, pero este valor se lo tendrán que aprender. El nivel de intensidad vimos que era una fórmula logarítmica que era 10 por el logaritmo de I partido por I por I sub 0 decibelios. Y entonces tenemos simplemente los dos datos del logaritmo. Tenemos la I, que vale 10 elevado a menos 10, y la I sub 0, que vale 10 elevado a menos 12. Al sustituir dentro de la ecuación, simplemente tenemos que aplicarlo. 10 por el logaritmo de la I, que es 10 elevado a menos 10, partido por la umbral, que es 10 elevado a menos 12. Hacemos la fórmula, la división de lo que está dentro, que te da 100. Entonces aplicamos el logaritmo de 100, que es 2, 10 por 2 es 20 decibelios, con lo cual el nivel de sensación sonora primero sería 20 decibelios. En el segundo caso se hace igual, simplemente que lo que hacemos es que la I ha cambiado a 10 elevado a menos 2 vatios partido por metro cuadrado. Ahora, el segundo problema dice, es simplemente teórico, lo que pasa que tiene una aplicación matemática. Demostrar que si se duplica la intensidad de un sonido, el nivel de sensación sonora aumenta en 3 decibelios. Vale, vamos a trabajar con nivel de intensidad porque dice que es el nivel de sensación sonora. Entonces, en el primer caso, vemos que siempre I sub 0 va a ser 10 elevado a menos 12 vatios por metro cuadrado y la fórmula sería 10 por el logaritmo de I partido por I sub 0. Ya tenemos un dato. Nuestro problema es que no tenemos la I. Entonces, el truco está colocar la I como en función de este valor de referencia de la I sub 0. En el primer caso vamos a suponer que la I inicial sería 2 veces la umbral. Entonces, al sustituir simplemente en la ecuación tenemos que donde está la I ponemos 2 por I sub 0 partido por I sub 0. Entonces te quedará I sub 0 partido por I sub 0 da 1. Con lo cual el logaritmo serán 2. Ahora te dice que si se duplica la intensidad de un sonido, entonces si yo duplico, será 2 veces la I1, es decir, 4 veces la I sub 0. Al volver a colocar en la ecuación, tenemos que I sub 2 partido por I sub 0 será 4 por I sub 0 partido por I sub 0. Y entonces te da el logaritmo de 4 que efectivamente vemos que se duplica. Ahora esto es dedicado a mí. Tenía que buscar un problema en el que ustedes se acordarán de mí. Entonces, cuando la profesora de EOS habla en voz alta, su sonido tiene una intensidad 500 veces mayor que cuando susurra. ¿Qué diferencia en decibelios habrá entre los niveles de intensidad de ambos sonidos? Bueno, susurrando estamos diciendo que tenemos un valor de I sub 1. Se supone que hablo bajito. Y cuando hablo en voz alta estamos diciendo que la I sub 2 será 500 veces esa I sub 1, cosa que es cierta. Entonces, al sustituir en las fórmulas tendríamos que S sub 1 sería 10 por el logaritmo de I sub 1 partido por I sub 0, y en el segundo caso, que es cuando hablo en voz alta, sería 10 por el logaritmo de 500 por I sub 1 partido por I sub 0. Aquí, el truco del problema es aplicar las leyes de los logaritmos. El logaritmo de I sub 1 partido por I sub 0 es la resta de los dos logaritmos, de las dos partes. Es decir, el logaritmo de división es la resta de los logaritmos. Y el logaritmo del producto efectivamente es la suma. Entonces, si yo sustituyo en la ecuación, como nos está pidiendo la diferencia, es decir, la resta, tenemos que S sub 2, que es cuando hablo en voz alta, partido por cuando hablo en voz bajita, sería 10 por la primera parte, que es S sub 2, logaritmo de 500 por I sub 1 partido por I sub 0, menos la segunda parte, que es S sub 1, que es 10 por el logaritmo de I sub 1 partido por I sub 0. Ahora se aplica lo de la resta cuando tenemos divisiones y lo de producto cuando tenemos la suma cuando tenemos producto. Entonces, al aplicar las dos cosas te quedará que S sub 2 menos S sub 1 sería 10 por el logaritmo de 500 más 10, porque este 10 multiplica todo el logaritmo. Del logaritmo de I sub 1 menos, y ahora hacemos esta parte de aquí. Esta parte de aquí, menos el logaritmo de I sub 0. Ahora tenemos un menos que multiplica al 10 por el logaritmo de I sub 1, quedando negativo, y multiplica al 10 por
el logaritmo de I sub 0, pero recuerden que esto es negativo porque es una división, con lo cual se queda positivo. Vemos que en rojo se restan y en verde se restan, entonces tenemos repetido 10 logaritmo de I sub 1 y menos 10 logaritmo de I sub 1, menos 10 logaritmo de I sub 0 y más 10 logaritmo de I sub 0. Entonces, al restar, simplemente te queda 10 por el logaritmo de 500, que da 26,989 decibelios. La intensidad sonora debido a un número de fuentes de sonido independientes, la suma de las intensidades individuales. Entonces te pregunta cuántos decibelios mayores es el nivel de intensidad cuando 4 niños lloran que cuando llora uno. Y es el mismo proceso que en este ejercicio para acá, ¿vale? Aplicamos la misma teoría y te da ese resultado. En el 3 aplicamos el nuevo, que es la intensidad sonora y la distancia a la que la sirena dejaría de oírse. Te pide que las ambulancias llevan una sirena cuya intensidad sonora máxima es de 80 decibelios a 3 metros de distancia. Entonces te da como dato la intensidad sonora, es decir, la S, y la distancia. Bien, en el caso de tener decibelios nunca se puede trabajar con decibelios. Tienes que quitar estos decibelios, porque cuando vimos aquí, vimos que estábamos trabajando en todo momento. Cuando volvemos al problema, por ejemplo, yo qué sé, el 1, vemos que cuando trabajábamos siempre en vatios por metro cuadrado. Y eso es lo que tenemos que buscar, que trabajemos en vatios partido por metro cuadrado. Entonces, tenemos que quitar estos 80 decibelios. Te da como dato la intensidad sonora, 80 decibelios, y la distancia en 3 metros. Entonces, quitamos esos 80 decibelios. Este es el resultado del logaritmo. Entonces, tendríamos que 10 por el logaritmo de I sub 1 partido por I sub 0 es 80. Y hacemos el mismo proceso que hicimos con los decibelios, de forma que te queda que I sub 1 partido por I sub 0 es igual a 10 elevado a 8. Ahora teníamos que dejar solo y tenemos que calcular el valor que nos piden, que es la I sub 1, que es 10 elevado a 8 por I sub 0. Y te queda que el valor resultante es 1 por 10 elevado a menos 4 vatios por metro cuadrado. Ahora sí puedo trabajar, porque nos están pidiendo, recuerda, la intensidad sonora a una distancia. ¿Vale? Entonces no tenemos la intensidad. Tenemos que, como la intensidad sonora de una onda sonora disminuye en función del cuadrado de la distancia, es decir, la intensidad es presión partido por 4pi r cuadrado, calculamos la potencia que emite esta sirena. La sirena emite siempre la misma potencia, ¿eh? Nosotros no vamos a modular la potencia. Entonces despejamos del denominador porque lo que queremos es buscar la potencia. Ojo, potencia. Entonces la potencia será la intensidad que ya la hemos calculado, 10 elevado a menos 4 por la superficie, el área, perdón, que sería 4 por pi por r al cuadrado, que no la da, nos dice que son 3 metros. Entonces vemos que a 3 metros cuadrados tenemos una potencia de 113,097 por 10 elevado a menos 4 vatios. Entonces, ahora quiere saber cuál es la intensidad, pero a 100 metros. Entonces hemos calculado la intensidad cuando estábamos a 3 metros, la potencia que emite siempre la ambulancia en todo momento. Y ahora tenemos que ver qué pasaría con la intensidad cuando estamos a 100 metros. Bien, pues ya tenemos todos los datos. Tenemos la intensidad, que es lo que nos pide. La presión la teníamos porque siempre es igual. Y la distancia son 100 metros. Entonces la presión que hemos calculado sería 36 por 10 elevado a menos 4 pi o 113,097 por 10 elevado a menos 4. Lo dejo en pi porque es más fácil, porque aquí tengo pi, entonces puedo tachar. Entonces, partido por 4 pi por 100 al cuadrado. Entonces te queda 36 partido por 4 por 10 elevado a 4 pi. Y te queda este valor de intensidad. Vale, esta intensidad sería la I sub 2, pero lo que nos pide es la intensidad sonora, la presión sonora. Entonces tenemos que calcular una S sub 2. Volvemos a la ecuación original. 10 por el logaritmo de I sub 2 partido por I sub 0. Valor calculado a 100 metros, que es 9 por 10 elevado a menos 8, partido por la I sub 0, que es la umbral, que siempre vale lo mismo. Y el resultado es 49,5424 decibelios. Ahora le dice que quiere saber a qué distancia se dejaría de oír. Bien, si se deja de oír, significa que la intensidad nueva, la presión sonora, es igual a la intensidad la intensidad de la ambulancia, en ese caso, será igual a la intensidad umbral.
pero la potencia es la misma, es la que es. Entonces lo que hacemos es que igualamos en ambos casos la potencia. La potencia cuando tenemos la umbral es igual a la potencia cuando tenemos, o sea, la inicial, perdón, en 3 metros cuadrados con la umbral. Entonces, si yo igualo ambas potencias, tenemos que esta intensidad para 4pi r1 cuadrado es igual a 4pi I sub 3 por 4pi r3 al cuadrado. 4pi se repite en ambos lados y esto pasaría a ser dividido. Entonces, si yo quito, despejo y dejo solo lo que me interesa, I sub 1, I sub 3, R1 cuadrado y R3 cuadrado, al despejar R3 me queda que I sub 1 por R1 al cuadrado partido por I sub 3 te da la distancia a la que se deja de oír. Y tengo todos estos datos. A ver, esta sería cuando estábamos a 3 metros. Esta serían los 3 metros. Esta sería cuando la dejo oír, que es igual al umbral. Y esta es la distancia a la que la dejo oír. Al hacer toda esta división, recuerda que me da un valor elevado al cuadrado. Tengo que quitar este cuadrado. Entonces tengo que hacer la raíz cuadrada de esto, que me da 30 kilómetros. Es decir, que tú dejas de oír a una ambulancia cuando está a 30 kilómetros, si las condiciones son ideales, claro. Bien, si escuchas el sonido de un altavoz a 5 vatios de potencia y su sonido llega con una intensidad de 10 elevado a menos 4, ¿a qué distancia del mismo te encuentras y el nivel de intensidad que percibes? Pues hacemos el mismo proceso que anterior. Calculamos la potencia, digo la distancia, porque tenemos la potencia. Entonces tenemos que R1 y su 1 pasaría ocupando la posición de R1 al cuadrado. Entonces R1 al cuadrado será la potencia partido por 4pi por I sub 1. Sustituimos porque tenemos todos los valores. Recuerda que te da un R cuadrado y entonces te da el resultado como la raíz cuadrada. Ahora, ¿qué nivel de intensidad pues percibe? Pues aplico la I sub 1 y la I sub 0 y eso sería la S. Este es un ejemplo típico igual que el anterior y se hace de la misma forma. Ahora todos los ejercicios que tengo aquí puestos van a ser del mismo proceso. Te da como dato un trabajador ubicado a 4 metros, la potencia, quieres saber cuál es la presión sonora y cuánto es su nivel de intensidad. Pues hacemos todos los valores